Cuando era una madre joven, pasé innumerables noches sentada junto a la mesa de la cocina, con un montón de facturas sin pagar en una mano y una Biblia abierta en la otra. El peso de la preocupación me aplastaba como una piedra pesada, y en esos momentos de silencio susurraba: Señor, muéstrame el camino. Esas noches parecían interminables, llenas de incertidumbre y miedo por el futuro. Sin embargo, con el tiempo, mientras profundizaba en la palabra de Dios, algo extraordinario comenzó a florecer en mí. Descubrí que la Biblia no es solo una guía espiritual, sino un manual práctico para todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas. Ahora, en mis 60 años, puedo decir con convicción que las Escrituras contienen claves poderosas para alcanzar avances financieros. Versículos que a menudo pasamos por alto tienen el potencial de transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre el dinero. A medida que nos acercamos al año nuevo, quiero compartir 3 versículos profundos. La primera vez que leí este versículo, sentí como si un rayo hubiera iluminado mi corazón. Estaba sentada al borde de mi cama, sosteniendo mi Biblia, cuando su mensaje resonó profundamente en mí. Al principio, quise apartarlo. Después de todo, yo no era una mala persona. No había tomado préstamos intencionalmente para no pagarlos. Pero ahí estaba, luchando con facturas atrasadas y obligaciones postergadas. Este versículo confrontó mi corazón y me hizo enfrentar una verdad difícil. En mi intento por sobrevivir, había justificado ignorar mis compromisos financieros. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Comprendí que la integridad y la generosidad no son lujos reservados solo para quienes gozan de estabilidad económica. Son principios fundamentales para cualquiera que busque vivir bajo la bendición de Dios. No se trataba simplemente de pedir prestado o pagar, se trataba del estado de mi corazón. Este versículo contrasta 2 tipos de personas: aquellos que toman prestado y no pagan, y aquellos que dan generosamente. En ese entonces, la idea de dar generosamente, cuando apenas podía llegar a fin de mes, me parecía imposible. ¿Cómo podría dar cuando apenas tenía suficiente para mí? Pero mientras meditaba en estas palabras, entendí algo profundo. No se trata de cuánto das, sino de la actitud de tu corazón. Pedir prestado sin pagar refleja una mentalidad de escasez, miedo y autoconservación. Por otro lado, dar generosamente, incluso en pequeñas maneras, es un acto de fe. Es declarar que confías en Dios como tu proveedor, que crees que siempre habrá más para dar y que la generosidad tiene el. Poco a poco, comencé a cambiar mi mentalidad. Durante años me había visto como una víctima de mis circunstancias, justificando cada pago tardío y cada obligación postergada con la excusa de que solo intentaba sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir en alineación con la voluntad de Dios. Sobrevivir nos hace aferrarnos a lo que tenemos por miedo, mientras que la generosidad nos invita a abrir nuestras manos en confianza, sabiendo que Dios las volverá a llenar. Empecé pequeño, me comprometí a pagar una deuda a la vez, orando por cada pago y pidiendo a Dios que bendijera mis esfuerzos. No fue fácil, pero cada paso se convirtió en un acto de honrar a Dios. No solo estaba pagando facturas, estaba cumpliendo mis obligaciones con integridad. Cada pequeño avance me acercaba a la libertad financiera y la paz espiritual. La verdadera prueba llegó cuando me pidieron que diera. ¿Cómo podía hacerlo cuando apenas tenía lo suficiente? Pero Dios me recordó suavemente que la generosidad no siempre implica dinero. Comencé a dar mi tiempo, ayudando a otros, ofreciendo palabras de ánimo y realizando pequeños actos de bondad. Poco a poco, mi corazón comenzó a alinearse con los principios de Dios, y también encontré formas de dar financieramente, aunque fueran pequeñas cantidades para alguien en necesidad. Cada vez que daba, experimentaba una creciente sensación de alegría y confianza en la provisión de Dios. El Salmo 37:21 nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, estamos invitados a considerar lo que podemos dar. Al priorizar la honestidad y la generosidad en nuestros asuntos financieros, creamos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas.
Con el tiempo, empecé a notar pequeños milagros, oportunidades financieras inesperadas, provisiones en áreas que no había anticipado y una paz que el dinero no puede comprar. Este viaje no fue sobre perfección, sino sobre progreso. Hubo momentos en que tropecé y el miedo intentó apoderarse de mí, pero cada vez que volvía a este versículo, recordaba la fidelidad de Dios. Los justos dan generosamente, no porque tengan todo resuelto, sino porque confían en aquel que provee. Si estás luchando con deudas o inseguridad financiera, recuerda esto: Dios ve tu corazón. Él entiende tus luchas y quiere caminar contigo a través de ellas. Comienza donde estás. Pídele que te ayude a crear un plan para pagar tus deudas, incluso si es solo un pequeño paso. Ora por la fortaleza para cumplir tus promesas y por la fe para dar, incluso cuando sientas que tienes poco que ofrecer. Confía en que Él honrará tus esfuerzos y proveerá para tus necesidades. El Salmo 37, versículo 21, no es solo un versículo sobre dinero. Es una llamada a vivir con integridad y fe. Nos desafía a confiar en Dios lo suficiente como para pagar lo que debemos y a dar con un corazón generoso, sin importar las circunstancias. Cuando lo haces, invitas a Dios a intervenir en tu situación financiera y Él puede obrar milagros que nunca imaginaste posibles. En Deuteronomio 15, versículos 1 y 2, encontramos otro principio profundo. Al final de cada 7 años, se cancelarán las deudas. Así es como debe hacerse. Cada acreedor perdonará cualquier préstamo hecho a un israelita. A primera vista, esta práctica puede parecer anticuada o desconectada de nuestra realidad moderna. Sin embargo, al reflexionar sobre ella, descubrí la sabiduría temporal detrás de este mandato. Dios estableció el año de liberación no solo como una práctica financiera, sino como una lección espiritual. No estaba destinado a mantener a las personas atrapadas en la deuda o la vergüenza, sino a restaurar el equilibrio y la esperanza. Este principio sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la verdadera libertad implica soltar aquello que nos ata, ya sea financiero, emocional o espiritual. A medida que nos acercamos al año nuevo, he pensado mucho en cómo aplicar este concepto de liberación en mi propia vida. Aunque ya no vivimos bajo las leyes del Antiguo Testamento, el corazón detrás de este mandamiento es eterno. Es una invitación a liberarnos de las cadenas que nos pesan y a confiar en el Dios que provee. ¿Qué pasaría si este fuera tu año de liberación? Y si pudieras liberarte no solo de las deudas financieras, sino también de las cargas emocionales y espirituales que te han frenado. Durante años, cargué con el peso de errores financieros y deudas que parecían insuperables. Pero más que la tensión económica, me consumía la vergüenza. Cada factura y llamada de los acreedores me recordaba mis fracasos. Entonces un día encontré este versículo en Deuteronomio y sentí como si Dios mismo estuviera hablando directamente a mi alma. La idea de cancelar las deudas cada 7 años me pareció radical, demasiado generosa, casi imprudente. Pero esa es la belleza del plan de Dios. Él sabe que sin liberación quedamos esclavizados por lo que debemos, ya sea dinero, emociones o arrepentimiento. Dios no nos diseñó para vivir en esclavitud. Decidí dar un paso audaz. Escribí todas las deudas que me pesaban, no solo las financieras, sino también las emocionales. Enumeré cada saldo pendiente, cada préstamo y hasta las deudas que sentía tener con otros debido a errores pasados. Luego puse esa lista ante Dios en oración, pidiendo orientación, sabiduría y la fortaleza para enfrentar mis obligaciones. Pero sobre todo, pedí la gracia para liberar la vergüenza y el arrepentimiento que me habían consumido durante tanto tiempo. En ese momento comprendí que el año de liberación de Dios no se trata solo de libertad financiera, sino de renovación espiritual. Cancelar las deudas es una declaración de confianza en su provisión y misericordia. La verdadera libertad no consiste solo en alcanzar la independencia financiera o estar libre de deudas. Se trata de tener un corazón que refleje la generosidad infinita de Dios, un corazón lleno de fe, esperanza y amor. Ese es el tipo de transformación que todos anhelamos, una que no es solo material, sino profundamente espiritual.
Este es el legado que podemos heredar al vivir según los principios de Dios. Fue un recordatorio profundo y poderoso. La gracia de Dios siempre supera nuestros errores, nuestras deudas y nuestras caídas. Este viaje no fue instantáneo. Más bien, fue un proceso que demandó tiempo, esfuerzo y mucha fe. Había cuentas pendientes, financieras y emocionales, y lecciones duras que aprender. Pero algo hermoso comenzó a germinar en mi corazón. Dejé de ver mis finanzas como una fuente de vergüenza para empezar a verlas como una oportunidad de invitar al poder transformador de Dios en cada área de mi vida. Comencé con pasos pequeños pero intencionales. Abordaba una deuda a la vez, orando por cada pago, confiando en que Él bendeciría mis esfuerzos. Y mientras avanzaba, sentí una libertad inmensa. No solo era el alivio de ver cómo disminuían las deudas, sino también la certeza de que mi valor no estaba atado a mi situación financiera. Esta revelación marcó un antes y un después en mi camino. La parte más transformadora de este proceso fue aprender a perdonarme a mí mismo. Durante años fui mi crítico más severo, castigándome por cada error, atrapado en estándares imposibles. Pero cuando medité sobre Deuteronomio 15:12, entendí que el sistema de liberación de Dios no solo se trata de perdonar a otros, sino también de liberarnos de la carga del arrepentimiento y la culpa. ¿Cómo podía abrazar plenamente la libertad que Dios me ofrecía si seguía encadenado a la autocrítica? Así que comencé a orar por el coraje de soltar el pasado, pidiendo que Él me ayudara a verme como Él me ve, no como un fracaso, sino como su amado Hijo, capaz de crecer, sanar y renovarse. Conforme caminaba en este proceso, el peso de la vergüenza comenzó a desvanecerse. Comprendí que no soy definido por mis errores, sino por su gracia infinita. Este año, te invito a vivir tu propio año de liberación. Empieza pidiéndole a Dios que te revele las cargas, financieras, emocionales o espirituales, que pesan sobre tu corazón. Escríbelas, no como una lista de fracasos, sino como un acto de rendición total a Él. Entrégaselos en oración y confía que Él guiará tus pasos hacia la libertad. Luego, perdónate. Libérate de la vergüenza y el arrepentimiento que han retrasado tu progreso. Recuerda que el propósito de la liberación divina no es simplemente cancelar deudas, sino restaurar tu alma. A medida que avances, toma decisiones prácticas hacia la libertad. Comprométete a pagar lo que debes, pero abraza también la verdad de que Dios ya ha provisto la gracia para sanarte y restaurarte. Confiar en Él es el primer paso hacia la abundancia, pero no detengas ahí. La verdadera libertad llega cuando cultivas un corazón generoso. Aunque solo tengas un poco de tiempo o unas palabras de ánimo para dar, es suficiente. Dios multiplica lo que entregas con fe. El año de liberación es una invitación divina a reiniciar, realinear y recordar que no estás solo. Dios está contigo, listo para llevarte hacia la abundancia. Este es el momento de confiar plenamente en Él y entrar en la vida te ha preparado para ti. Reflexionemos sobre las promesas de Salmo 37:21 y Deuteronomio 15:1-2, versículos que hablan de libertad financiera, restauración y la integridad que viene de confiar en Él. Entender estas promesas es clave, pero aplicarlas es donde ocurre la verdadera transformación. Para ayudarte en este proceso, he creado el Pacto Financiero, una guía práctica basada en principios bíblicos para que desarrolles un pacto con Dios, actives sus promesas y confíes en Él en tu viaje financiero. Este no es solo otro recurso. Es un sistema paso a paso diseñado para guiarte hacia la libertad. Cuando das ese paso de fe, aunque parezca imposible, estás plantando semillas que Dios puede multiplicar de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Si estás listo para liberarte de la deuda y caminar en la abundancia que Dios tiene reservada para ti, no esperes más. Da el primer paso hoy, haciendo clic en el enlace en el comentario fijado. Este podría ser el inicio de una transformación no solo en tus finanzas, sino también en tu fe y tu futuro. Nunca olvidaré el momento en que Malaquías 3:10 se volvió real para mí. En medio de deudas e incertidumbre,
Este versículo dejó de ser solo una promesa para convertirse en una invitación, un desafío divino para confiar en Él. Al meditar en sus palabras, algo cambió dentro de mí. No se trataba de dar algo que no tenía, se trataba de confiar plenamente en que Él es mi proveedor, incluso cuando todo parecía imposible. Y entonces los milagros comenzaron a manifestarse. Un pago inesperado, un amigo que trajo provisiones sin saber mis luchas, una nueva oportunidad en el momento justo. No fue una solución mágica instantánea, pero fue suficiente. Más importante aún, fue una señal de su fidelidad. Este año, deja que Malaquías 3:10 inspire tu fe. No se trata de cuánto puedes dar, sino de confiar en Dios con lo que tienes. Empieza pequeño, pero da ese paso de fe. Ofrece tu tiempo, talento y corazón a su servicio, y observa cómo derrama bendiciones más allá de lo imaginable. Que este sea un año de avance, abundancia y cumplimiento de sus promesas en tu vida. Y si conoces a alguien que carga el peso de las deudas, comparte esta esperanza con ellos. A veces, una palabra de ánimo puede recordarle a alguien que las promesas de Dios son tan reales hoy como siempre lo han sido. Si estás listo para profundizar, no olvides revisar la guía de video de liberación. Junto con el pacto financiero, estas herramientas te ayudarán a desarrollar la fe, estrategia y mentalidad necesarias para hacer de 2024 el comienzo de una vida próspera y libre de deudas. No dejes pasar este momento. Usa la urgencia del nuevo año como un punto de partida. Haz clic en el enlace en el comentario fijado y comienza hoy. Imagínate entrando en 2024 sin el peso de la deuda y con una visión clara de la abundancia que Dios ha preparado para ti. Hagamos de esta temporada un tiempo de transformación que cambie tu vida para